monto de su patrimonio. Vamos a ver, escuchar una información. La posibilidad de que se construya un tren eléctrico en San José está más cerca con la aprobación en primer debate del proyecto de fortalecimiento del INCOFER. Esta iniciativa le permite a la institución pedir un préstamo internacional equivalente a un 40% del valor de sus activos, es decir, unos 500 millones de dólares. Con este monto se podrá financiar el proyecto. Proyecto que realmente nos va a iniciar, nos va a dar las herramientas como para poder resolver problemas tan serios como los de congestionamiento, carencia de movilidad de personas en el gran área metropolitana y también para resolver problemas como el transporte de carga de diferentes puntos del país, de puertos hacia el centro del país y a otras zonas. La ley de fortalecimiento también permitirá aplicar un modelo de contratación excepcional similar al del ICE para que la contratación sea más ágil. Yo sé que don Guillermo Santana ya ha venido trabajando justamente la implementación de este proyecto y hasta donde yo tengo entendido, conversando con él, ya está haciendo las gestiones para obtener los créditos necesarios y poder mejorar el parque que en estos momentos tendría para disponer el transporte a través de nuestras vías. Siempre tuvimos inquietud en el tema del sistema de contratación que está estableciendo el proyecto de ley. Que toma el sistema de excepción que tiene el ICE. Yo particularmente creo que es una camisa fuerza en que están metiendo al mismo INCOFER. El tren eléctrico interurbano conectaría el gran área metropolitana y se espera que permita descongestionar las principales vías del país. Algunos diputados planean enviar la iniciativa a consulta ante la Sala Constitucional antes de que se dé su aprobación en segundo debate. Y precisamente el día de hoy los diputados del Partido de Unidad Social Cristiana presentarán esta consulta de la que hablaba en la nota. Para ampliar este tema está con nosotros ya el presidente ejecutivo del INCOFER, don Guillermo Santana. Don Guillermo, muy buenos días. Tal vez el punto que los diputados de la Unidad Social Cristiana cuestionan de forma más fuerte es el tema de la contratación administrativa. Se cambió el modelo y va a ser el mismo modelo del ICE, pero ellos dicen que el modelo de negocio que tiene el ICE no es el mismo modelo de negocio que tiene el INCOFER. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos con la aprobación que ha tenido la ley en primer debate. Yo creo que estamos todos claros, todos los costarricenses, en particular los usuarios del transporte público en el gran área metropolitana, de que es absolutamente necesario contar con un apoyo como este, un fortalecimiento de una institución que y que en este momento está ayudando a descongestionar calles. Yo creo que el efecto de haber tenido una suspensión de servicios de 7 días, recientemente hizo ver que la ruta Heredia es absolutamente fundamental de operación y que más allá de eso necesitamos también conectarnos a Alajuela. Ya tenemos las vías listas para Alajuela, es construcción nueva desde Heredia hasta Alajuela. Nos va a permitir mejor velocidad de paso y también nos va a permitir poder cumplir con horarios más rigurosos. De manera tal que yo creo que es muy importante para la ciudad que se cuente con este tipo de servicio. Nosotros estamos trasladando en este momento cerca de 16.000, 17.000 pasajeros, ahora este año en que se incluyó San Joaquín de Flores. El crecimiento que hemos tenido ha sido durante los últimos 6 años casi de un 10% anual. Ese crecimiento es bastante importante. Yo creo que eso es lo que hace que el sistema ya no dé abasto, que ya sea necesario hacer un cambio como el que se propone en la ley de fortalecimiento del INCOFER. Y más allá de ese 10%, para este año 2016 esperaríamos un incremento mucho mayor por 2 razones simples. Estamos no solamente atendiendo nuevos clientes en los puntos en los cuales hay acceso al tren, sino que ampliamos a San Joaquín de Flores. Eso nos aumentó más o menos en 1.800 pasajeros diarios. Y próximamente estaríamos ampliando hacia Alajuela y eso probablemente tenga un impacto mucho mayor, 4.000 a 5.000 pasajeros. Por tanto, las herramientas que nos da la ley son absolutamente necesarias y entre ellas este asunto de la contratación. ¿Era necesario que fuera una contratación diferenciada a la que tiene el sector público? No es diferenciada porque ya el sector público la tiene. ¿Tiene el ICE? Sí, correcto. Tal vez si me permiten aclarar, porque sí es conveniente que los costarricenses estén al tanto de cuál es el desarrollo histórico que tiene esta ley. Este proyecto de ley no fue presentado durante esta administración, es un proyecto de ley presentado durante la administración anterior. Del momento en que se presentó ese proyecto de ley, ahora han ocurrido otros cambios
en la legislación costarricense y es conveniente que tengamos esos en el horizonte para poder entender por qué razón dice el texto actual, hace referencia a esa ley de contratación que es la que está permitida para el ICE. El planteamiento que hicieron los señores diputados en la administración anterior, quienes presentaron este proyecto, lo hicieron en esos términos porque en ese momento no se contaba con ningún otro tipo de ley que diera esas potestades de contratación a los entes autónomos como el Instituto Costarricense de Electricidad y también el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Hoy día contamos con una ley de contratación que tiene los mismos alcances que esa a la que hace referencia nuestro proyecto de ley en la actualidad. Es decir, que inclusive pudo haberse cambiado ese texto que dice y nos refiere a la ley del ICE y hubiéramos usado la nueva ley de contratación administrativa que se aprobó en esta legislación. Por tanto, entonces, lo que tenemos ahí es una aparente contradicción, pero que en realidad, si el mismo legislador hubiera escogido, mediante moción, mandarnos a utilizar la ley de contratación vigente, habríamos estado con iguales capacidades que las que nos da en este momento la ley aprobada en primer debate, haciendo referencia a la del ICE. Yo creo que, espero que esto pueda ser claro, porque en realidad hay un avance en la legislación costarricense que le permite entonces a las instituciones autónomas enfrentar los problemas que tienen. Y eso es lo que se persigue con esta ley de fortalecimiento, es poner al día a la institución, darle las mismas capacidades que tienen las demás instituciones autónomas. Don Guillermo, y se pone también en perspectiva que un día sí y otro también el tren tiene problemas. Por ejemplo, el día de ayer el tren se descarriló y usted me comentaba fuera de micrófonos la necesidad de hacer una inversión fuerte para cambiar muchas de estas vías. Sí, correcto. Fíjese que no hemos tenido construcción de vía nueva en los últimos 6 años, hasta ahora que construimos la vía entre Heredia y Alajuela. Es una vía con características muy diferentes de las que tienen las vías actuales. Son rieles que tienen mayor estabilidad, son más de mayor resistencia, etcétera, son más pesados también. Eso significa que nosotros tenemos que hacer una inversión importante en la infraestructura y eso yo creo que es necesario aclararlo correctamente. El problema de un tren no es simplemente comprar el equipo rodante, comprar trenes y que eso ya resuelve todos los inconvenientes. Es necesario tener una infraestructura, es decir, una ferrovía, puentes, pasos elevados y otro tipo de infraestructura al día, acorde con las normas ingenieriles para poder entonces operar de la mejor manera. Yo creo que estos descarrilamientos nos lo dicen claramente cada vez que ocurren, es decir, las vías necesitan ser reemplazadas. Eso es una inversión de capital importante, es una inversión de capital que la debe hacer, en mi opinión, el Estado costarricense, porque a pesar de que estamos muy acordes con la idea que está expresada en la ley de forjar alianzas público-privadas, de generar fideicomisos para construcción de obra pública, también estamos claros en que la transferencia de riesgo que se hace al privado tiene que ser una transferencia que sea aceptable para ellos, ¿verdad? La inversión en infraestructura no necesariamente significa una transferencia de ese tipo, por tanto la inversión la tenemos que hacer nosotros. Don Guillermo, un 40% van a poder endeudarse ustedes en el Incofer. Sí. ¿Cuánto representa esto en colones y qué les va a permitir? ¿Les va a permitir poder construir, por ejemplo, el tren interurbano que tanto se espera? Y poniendo en perspectiva lo que usted decía, o sea, 7 días sin tren en Heredia fue un caos vial. Sí, fíjese que cuando hablé de ese incremento de 10% anual y que en este año va a ser mayor, sin inversión importante en la infraestructura que tenemos o en la compra de equipos, pues hace ver claramente que es necesario dar ese paso. El porcentaje de inversión que hemos recibido este año, el 2015, de parte del gobierno central para inversión en infraestructura de ferrocarriles fue de 0,7%. 0,7% cuando el 66% de todo lo que se ha invertido se fue para carreteras, y también para el COSEBI y seguridad vial. Yo estoy absolutamente claro de que esa inversión hay que hacerla en el caso de carreteras y de seguridad vial, pero lo que estamos diciendo es que de cada $100 que se gasten en infraestructura en transportes durante el 2015, solo 70 centavos fueron dados a ferrocarriles y $66 de eso fueron a dar a los otros modos de transporte. Deberíamos de buscar algún tipo de equilibrio. Yo diría que nuestra opción es contar como un 2% por lo menos. En este caso,
yo creo que hace ver que la necesidad de inversión es bastante alta. La ley viene a facultarnos para poder hacer eso. Ustedes también estaban esperando recursos que al final se les quitaron en esta ley y era del impuesto único, si mal no Correcto. recuerdo. Si no va a haber ninguna transferencia, la ley no provee eso, no hay ninguna transferencia del erario público hacia el INCOFER, no van a haber dinero de impuestos de los costarricenses que vayan a dar a los bolsillos o al presupuesto del INCOFER. Esto es bastante importante de aclarar porque yo creo que nos marca entonces un trabajo importante de poder encontrar fondos para poder hacer las construcciones necesarias. En eso, ese 40% que usted mencionaba resulta ser una enorme ayuda porque nos permite un endeudamiento de por lo menos unos 500 millones de dólares dirigidos específicamente para la construcción del tren eléctrico. Es la prima de la casa. Esto es una manera muy buena de poder arrancar, de poder entonces con esos fondos poder buscar fondos que se equiparen y poder construir entonces el proyecto que tenemos en mente. También nos permite echar a andar la primera fase de esa construcción. ¿Mediante alianzas público-privadas? Correcto, a través de un fideicomiso, lo anunciamos hace una semana a través del Banco de Costa Rica, estamos trabajando la posibilidad de un fideicomiso dentro del proyecto de Esfera, que es como lo llaman ellos ahora. Ese fideicomiso tendría la intención de recabar fondos por 1.400 millones de dólares. Eso es absolutamente posible y además nos permitiría entonces iniciar la construcción del sistema de transporte rápido de pasajeros. Don Guillermo, también el tema de movilidad es importante y el tren viene a ser complementario con esto. Sí, el sistema de transporte rápido de pasajeros que estamos planteando, ese que tiene el costo que le mencionaba anteriormente, lo que incluye es una integración del servicio de transporte público ferroviario con el servicio de transporte público en autobús y con otros medios de transporte también. Es decir, es fundamental para nosotros que haya integración a través de puestos de intercambio, es decir, paradas en las cuales pueda el usuario pasar del sistema de transporte público de autobús, de buses, a tren y viceversa, y también a otros servicios de transporte como transporte público particular, es decir, taxis y cualquier otro tipo de transporte. Eso es esencial en cualquiera de estos proyectos, pero tampoco es ninguna cosa diferente de la que ya se ensaya en muchas ciudades latinoamericanas. No estamos trayendo aquí ninguna solución alemana o europea, ¿verdad?, difícil de construir en nuestro entorno. No hay tal. Perú, en Lima tienen esta misma condición, Santiago de Chile, Panamá recientemente, e inclusive Panamá ahora, después de haber construido una primera fase que es subterránea, ahora más bien van a construir algo similar a lo que hemos propuesto aquí desde que inició esta administración, es decir, el uso de viaductos. La línea 3 en Panamá es prácticamente un puente completo que cruza la ciudad en un segmento después del Canal de Panamá y además otra cosa importante, también en Panamá están haciendo uso de las vías ya existentes. El puente para cruzar el Canal de Panamá es un puente que es ambos para vehículos y también para tren. Aquí estamos sugiriendo soluciones similares a estas porque son, digamos, que las que tienen menor costo. Por ejemplo, la utilización de la autopista Florencio del Castillo para mejorar la capacidad de transporte entre San José y Cartago, no solamente porque las vías, la geometría y la topografía es mejor, sino también porque estaríamos haciendo un uso de un segmento de vía que no tiene ninguna otra función más que de jardín. Y eso yo creo que potencia y le dice a los costarricenses que sí estamos siendo eficientes y eficaces en el uso de los activos que tiene el país. Siendo optimista, tal vez, don Guillermo, ¿para cuándo podríamos ver concretados estos proyectos que usted menciona? Esa referencia a la Florencio del Castillo la hago no por casualidad, porque esa es la primera fase que queremos echar a andar. Ya hicimos una construcción preliminar, digámoslo así, entre Heredia y Alajuela que nos permite atender ese mercado de pasajeros que es bastante grande. La primera intención con ese tren nuevo sería conectar desde la Sabana hasta Paraíso de Cartago en ese tipo de infraestructura. Y que pasaría por en medio de la pista para que la gente tenga en perspectiva. Correcto. Ese tipo de proyectos sería entonces, estaría en construcción, ojalá apenas podamos contar con la estructuración financiera apropiada, eso se va a llevar más o menos un año, de manera tal que esperaríamos que esté en construcción antes de que acabe esta administración. Por otro lado, el servicio entre Alajuela y San José y hasta Curridabat
lo vamos a mantener y reforzar. Hemos hablado de la necesidad de comprar nuevos trenes. Sufrimos el problema de perder 2 trenes con ese lamentable accidente del 8 de abril. Estamos entonces en búsqueda de esos recursos. Entonces la idea es continuar con el servicio que ya tenemos, tratar de reforzarlo y mejorarlo y consolidar ese servicio a Alajuela, y mientras tanto entonces iniciar la construcción de esa primera fase. Posteriormente habrán otras fases que irían reemplazando los diferentes servicios que se dan en las otras líneas. ¿Tienen los planos? No, esa es precisamente parte de esa estructuración financiera, y también son los estudios ingenieriles. Hay empresas de ingeniería importantes de nivel nacional e internacional, probablemente estarán actuando en consorcio, que nos estarían ayudando en esto. No tenemos mucho tiempo, el tiempo se nos ha ido en esta lucha en la Asamblea Legislativa y en otros ámbitos, lamentablemente, pero había que hacerla. Yo estoy seguro de que los costarricenses pueden entender que hemos hecho todo el esfuerzo posible y vamos paso a paso. No estamos saltándonos ningún tipo de etapas que haya que cumplir, vamos cumpliendo con todas. Ahora en este momento hay que cumplir con el mandato de algunos de los señores diputados que quieren que esto sea revisado en sala constitucional. Pues ahí estaremos colaborando con la sala constitucional en lo que nos pidan ellos, y también con la Asamblea Legislativa en lo que ellos quieran que colaboremos, pero no cejamos en nuestro intento. Esto es posible de hacer, Costa Rica sí puede hacer este tipo de obras. Hablando de infraestructura vial, solo una pequeña pregunta con el tema de Ruta 32. Algunos diputados dicen que es importante que también un tren de carga se habilite después de que se habilita la Ruta 32, o paralelo a que se está habilitando la Ruta 32, porque esta carretera, lo escuchábamos ahora, no va a aguantar tanto tránsito vehicular, sobre todo a la altura de Sarapiquí hasta llegar a la República. ¿Usted ve viable este tren de carga y si ya se está trabajando? Sí, bueno, como le decía, la ley en su primer capítulo nos da un marco jurídico que nos permite trabajar no solamente en transporte de pasajeros, sino también en transporte de carga. Pero yo creo que hay que ser muy claros y muy honestos al decir que en este momento el principal problema es atender el problema de transporte en el gran área metropolitana, y es en el que estamos abocados. La ley nos da el mandato de construir ese tren eléctrico también, es un mandato para el INCOFER y tenemos que atenderlo inmediatamente. Sí creo en esa opción. Nosotros tenemos un corredor a lo largo del Caribe, desde Siquirres hasta Moín, que puede ser perfectamente utilizado para esto, pero eso estaría más adelante en las tareas que tenemos enfrente. Le preguntábamos justamente porque uno de los invitados que estuvo anteriormente decía que esta es una solución ante el cuestionamiento del otro diputado que decía que la ampliación era insuficiente, así que decía que esto podría salir paralelo a la ampliación. Ah, ¿Es ya, posible? sí, claro que sí, coincidimos con eso. Imagínense que, o si ustedes lo pueden ver en los mapas, nosotros tenemos y puede ser un trazado modelo de que negocio va para el INCOFER. Absolutamente, correcto. Es ahí donde entonces es el apoyo y el marco, la ampliación del marco jurídico la que nos permite trabajar en esa dirección. Nos da una agilidad que no tiene la institución en este momento. El corredor que nosotros tenemos, que Costa Rica tiene en el Caribe, es un corredor que va paralelo a la Ruta 32 y que podría perfectamente significar darle redundancia al sistema, es decir, darle una opción más de transporte, sobre todo en el asunto de carga. Pero eso, como le digo, son temas que están, digamos, no en el corto plazo, sino en el mediano plazo, porque se requiere entonces también de una estructuración financiera adecuada para un proyecto bien establecido, en donde tengamos muy claro cuáles son los alcances, cuáles son las diferentes etapas que podemos ir siguiendo. El asunto de ampliar en carga es una gran necesidad para el país. Tenemos una inversión en infraestructura portuaria muy importante, una terminal de contenedores, una ampliación en el proyecto, en el puerto de Moín, etcétera. Así es que vamos a estar a la par, creciendo junto con lo que vaya a exigir este nuevo crecimiento en inversión portuaria. Pero paso a paso, como les decía anteriormente, no queremos tratar de correr sin haber aprendido a caminar bien. Es muy importante que en este momento caminemos bien antes de empezar a correr. La velocidad vendrá y ya la sentirán los costarricenses. Prioridad, tren eléctrico. Correcto. Prioridad, mejorar el problema de movilidad de los ciudadanos del gran área metropolitana. Fíjense que estamos hablando de 2.7 millones de personas, es la mitad de la población del país, sin contar las personas que tienen que venir al Valle Central a hacer trabajos, negocios, trámites, etcétera. Así es que estaríamos resolviéndole el problema de movilidad a la mitad de la población del país con este esfuerzo que estamos haciendo. Perdón, ayudando a resolver el problema de movilidad con este esfuerzo que estamos haciendo. Claro, y el enorme congestionamiento vial que vivimos todos los costarricenses todas las mañanas.
Justamente ayer nos decía un usuario que tardaba casi 3 horas en trasladarse de su casa a su trabajo sin el tren. Sí. Estaba muy contento. Bueno, imagínense que si estamos hablando de que ahora es una ventaja recorrer desde Heredia o desde San Joaquín de Flores hasta San José en 35, 40 minutos, yo creo que los costarricenses estarían muy contentos si podemos decirle que con esas mejoras tecnológicas y con ese plan de acción que tenemos dentro del Incofer y con el apoyo de la ley para el fortalecimiento, podríamos estar cortando esos tiempos a la mitad. Nosotros nos desplazamos a una velocidad promedio de 20, 25 kilómetros por hora, cuando en realidad podríamos hacerlo con una infraestructura adecuada, con una ingeniería apropiada, podríamos hacerlo a 50 kilómetros por hora como velocidad promedio. Eso significa cortar esas distancias en tren a la mitad, es decir, significaría 25 a 30 minutos desde Alajuela hasta San José o desde Cartago hasta San José en hora pico. Su comentario final, don Guillermo. Estamos muy contentos de la aprobación que hemos recibido de 39 votos a 5 de parte de la Asamblea Legislativa en su primer debate, muy contentos y muy satisfechos, sentimos el respaldo de la Asamblea Legislativa y lo agradecemos profundamente. Y para finalizar entonces, tengan confianza nuestros usuarios en que estamos haciendo todo lo debido para poder superar estos baches en los que estamos y mejorar el servicio sustantivamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Guillermo Santana. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más acá en RTN Revista.